En la enseñanza de hoy vamos a concluir este capítulo 9 de nuestra Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689, que trata del libre albedrío. Hoy terminamos. Hemos visto en el párrafo 1 una definición general de la libertad de la voluntad o la voluntad libre, la libertad de la voluntad humana, esa capacidad que tienen los seres morales finitos creados de buscar e inclinarse hacia lo que se desea, y cómo el hombre no es forzado por nada externo a él o por su naturaleza determinado a elegir algo distinto a lo que desea o prefiere hacer. A esto es lo que nos hemos referido en ese párrafo 1 cuando vimos la definición del libre albedrío o la libertad de la voluntad humana. Y también empezamos a ver cómo a partir de allí, de ese párrafo 1, en los siguientes párrafos la confesión se detiene a describir esa libertad de la voluntad, ese libre albedrío en cada uno de los estados del hombre. Porque esa libertad de la voluntad, como bien lo explica San Waldron, no es una especie de facultad inmutable para tomar decisiones al azar, sino que debido a que está conectada con la naturaleza humana, existe en diferentes estados, porque la naturaleza humana existe en diferentes estados. Y como lo mencionamos, es allí donde el entendimiento pactual de las Escrituras, o sea, que Dios se ha relacionado con el hombre en una relación de pacto, nos guía a la hora de hacer nuestras reflexiones teológicas en un tema como este que trata del hombre, el libre albedrío. El libre albedrío, sí, pero teniendo presente el estado en el que se encuentra el hombre. Y los diferentes estados del hombre son distinguidos en las Escrituras, y los diferentes estados del hombre son distinguidos en las Escrituras por su relación con Dios. El estado del hombre en el Edén, moral, ética, espiritualmente, pero principalmente en su relación con Dios, que es determinante en nuestro ser, no es el mismo que en el estado caído en el que se encuentra la raza humana a partir de allí, el estado de pecado. Ni tampoco el estado en el que se encuentran los que por la gracia de Dios han nacido de nuevo, los creyentes, a los que se les ha dado por la gracia de Dios el regalo del Santo Espíritu. Ni tampoco es el estado de gloria en el que los que somos de Cristo estaremos cuando Él regrese y entremos a su reino eterno. El estado en el que se encuentra el hombre determina lo que se desea. El hombre elige libremente, sí, pero según su naturaleza y sus deseos. Recordéis hemos hecho aquí. En la enseñanza anterior recordamos a Agustín de Hipona, quien hablando de la libertad del hombre de hacer lo que quiere, sí, pero dentro de los límites que le marca su condición moral, expresó de manera concisa los diferentes estados del hombre de esta manera, que siempre es obligada la referencia a Agustín en este tema. El estado de inocencia, posse non peccare, podían no pecar. En el estado de pecado, non posse non peccare, no puede no pecar. En el estado de gracia, posse non peccare, puede no pecar. Y en el estado de gloria, non posse peccare, no pueden pecar. La enseñanza pasada la dedicamos a exponer el libre albedrío en los dos primeros de estos estados. El libre albedrío o la libertad de la voluntad en el estado de inocencia y en el estado de pecado. En esta noche nos detendremos en la exposición del párrafo 4 y 5 que tratan del libre albedrío en el estado de gracia y el libre albedrío en el estado de gloria. Esto es lo que vamos a ver entonces en esta noche. Párrafo 4 y párrafo 5 que respectivamente se refieren a el estado de gracia y el estado de gloria.
Iniciemos entonces con la exposición del párrafo 4 que trata del libre albedrío en el estado de gracia. Dice así el párrafo 4 en nuestra confesión. Cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gracia, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. Sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Nuestra confesión de fe entonces pasa de describir al hombre, a la raza humana en el estado que se encuentra después de la caída, que de hecho la Biblia se refiere a los individuos en ese estado como el hombre natural, denotando que es el estado en el que nacen todos los hombres, a explicar con este párrafo la libertad de la voluntad en un estado distinto. Ya no es el estado caído, este es el estado de gracia. Y cuando hablamos del estado de gracia, nos estamos refiriendo al estado en el que se encuentra aquel que ha nacido de nuevo. Esa persona en la que Dios ha obrado una transformación de su corazón ante la predicación del Evangelio. Repito, esa persona en la que Dios ha obrado, esta es una obra inmediata, o sea, esta es una obra que no es a través de un medio, aunque siempre está presente la predicación de la palabra del Señor. Una obra de transformación, un milagro en el ser del hombre, una obra de transformación en su corazón ante la predicación del Evangelio. Y ante esa transformación, ese hombre ha venido voluntaria y libremente en arrepentimiento y fe a los pies de Cristo. Nos referimos entonces a estas personas, los que están en el estado de gracia. Luis Berkov nos da una definición sobre la regeneración que personalmente me ha sido muy enriquecedora. Presta atención, porque estos son las personas que se encuentran en el estado de gracia, los que han sido regenerados, los que han nacido de nuevo. La definición de regeneración de Berkov es la siguiente: la regeneración consiste en la implantación del principio de la nueva vida espiritual en el ser humano, en un cambio radical de la disposición gobernante del alma que, bajo la influencia del Espíritu Santo, da nacimiento a una vida que se mueve en dirección a Dios. En principio, este cambio afecta la totalidad del ser humano, el intelecto, la voluntad y los sentimientos o las emociones. Un cambio radical de la disposición regente o un cambio radical de la disposición gobernante del alma, de la disposición, o sea, hacia donde se inclina. ¿Hacia dónde se inclina entonces el alma en la libertad de su voluntad? Hacia lo que desea, hacia lo que quiere, que por naturaleza es un bien, pero que en el estado caído totalmente distorsionado es contrario a Dios. No puede no pecar, esa es su inclinación, lejos de Dios. Él es su Dios, su ego, y hacia allí se dirige. Bueno, Dios obra un milagro en la regeneración, es un cambio radical de la disposición que gobierna el alma. Pero este es el punto clave, que bajo la influencia del Espíritu Santo da nacimiento a una vida que se mueve hacia el lado contrario de donde se mueve el hombre en el estado caído. ¿Hacia dónde? Ahora en dirección hacia Dios. Como acertadamente lo afirma James Renihan, la conversión cambia el estatus del hombre. Ojo con esto, no hay un cambio ontológico, o sea, que el hombre tenga un cambio
en su composición esencial como hombre. Esa no es la regeneración. El pecado no es una sustancia como afirmaban los maniqueos. No hay un cambio en lo que nosotros somos como hombres ontológicamente en la esencia de nuestro ser, pero sí sucede un cambio instantáneo en nuestra naturaleza en el sentido que esa obra divina afecta al ser humano en toda su totalidad, a nivel intelectual, emocional y moral. Cuando nosotros nacemos de nuevo, no hay un cambio ontológico, o sea, en la esencia de nuestro ser, lo que nosotros somos en nuestra composición, pero sí hay un cambio radical en cuanto a nuestra naturaleza, en lo que tiene que ver con intelecto, voluntad, sentimientos o las emociones. Y ese cambio se da porque ahora está la influencia del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Se ha iniciado por parte de Dios el principio, la implantación del principio de una vida espiritual. Ahora, casi siempre estos términos de vida espiritual, bienes espirituales, como que los decimos, pero seguro que no tenemos claro a qué nos referimos. Cuando hablamos de bienes espirituales o cuando hablamos de vida espiritual es todo lo que tiene que ver con la relación con Dios. Bienes espirituales es las obras que tienen que ver en relación con Dios y que le agradan a Él. Y en este caso, vida espiritual es una vida en relación con Dios. Precisamente cuando el hombre peca, ¿qué es lo que pasa? Muere espiritualmente, o sea que no tiene relación con Dios. No es que se le muera el espíritu, como algunos piensan. Cuando las personas van allá afuera y no tienen una relación con Dios, son muertos espirituales. ¿En qué sentido? Que no tienen una relación con Dios. Pero ahora en el que Dios ha obrado en la regeneración, por la influencia del Espíritu Santo se inicia una nueva vida que es espiritual, o sea, en relación con Dios. La influencia del Espíritu Santo hace un cambio en nuestro ser que cambia la dirección, que gobierna hacia dónde nos dirigimos, y ahorita nos dirigimos hacia Dios. En cuanto a la relación con su Creador, su estatus, lo que mencionó Renihan, es radicalmente distinto. En cuanto a la relación con su Creador, su estatus es radicalmente distinto. Y como ya lo hemos señalado, la relación con Dios es determinante en el ser del hombre. Cuando Dios expulsa al hombre del Edén, sin relación con él, destituidos de la gloria de Dios, imagínate la criatura que fue creada para la gloria de Dios sin vínculo con Dios. Pues precisamente muriendo morirás. Ese fue su camino. Pero el estatus cambia, es radicalmente distinto en la relación con Dios. Y eso es determinante en el ser del hombre. Ahora tiene una relación con Dios, o sea, una vida espiritual. Porque al ser perdonado, reconciliado con Dios, justificado, adoptado como hijo, le ha sido dado la presencia del Espíritu Santo, que es la influencia continua divina en su vida. Cuando nosotros hablamos de la habitación del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo mora en nosotros, yo sé que lo primero que viene a la mente es que como que nosotros somos una cajita y el Espíritu Santo entonces viene a habitar en nosotros. La habitación o la morada del Espíritu Santo es un aspecto relacional y de influencia. Que el Espíritu Santo habite en nosotros o more en nosotros es que como estamos en relación con Dios por Cristo Jesús y ahora nuestro ser se dirige hacia Dios, la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida es constante. Eso es lo que significa
la morada del Espíritu Santo. Una expresión de a todo el que le recibiere, hablando de Cristo como el que lo recibe en su casa. Son expresiones paralelas para nosotros poder entender algo de los actos divinos sobre el hombre. La habitación o la morada del Espíritu Santo es nada más y nada menos que la presencia continua del Espíritu Santo influenciando nuestra vida por la bendita palabra del Señor, dirigiéndonos continuamente hacia Dios. A esto es a lo que se refiere el apóstol Pedro cuando dice en 2 de Pedro 1, 3 al 4. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Llegar a ser participantes de la naturaleza divina o ser partícipes, la palabra es koinonos, de la naturaleza divina, es tener una relación con Dios, su Santo Espíritu obrando en nuestra vida continuamente, habitación por la palabra. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad, oró el Señor Jesucristo por sus discípulos, los apóstoles, y en ellos por nosotros. A esto es entonces a los que nos referimos con aquellos que Dios ha transformado. Es esta obra regeneradora, a este cambio en la disposición regente o gobernante en el ser del hombre, en la que ahora, bajo la influencia del Espíritu Santo, su ser se mueve, se inclina hacia Dios, a lo que se refiere este párrafo cuando dice, cuando Dios convierte a un pecador y lo traslada al estado de gloria, de gracia. Gracias, pastor. Muy bien. Y continúa diciendo el párrafo, lo libra de su esclavitud natural bajo el pecado. Sobre esto Brian Borman y Jason Chin, que son quienes comentan en el comentario que nuestro hermano Rob Ventura hace, el nuevo comentario sobre la confesión de fe, dicen, la obra de regeneración de Dios logra un cambio radical en el hombre caído. El hombre regenerado es capaz de no pecar, posse non peccare. Esta verdad sustenta cada paso de obediencia en el andar cristiano. El Señor llama a sus hijos a vivir no como los esclavos del pecado que una vez fueron, sino como los esclavos de la justicia que ahora son. Y los textos de prueba que presenta la confesión de fe originalmente son Colosenses 1:13, que nos dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Pero como es el propósito de los redactores, nos debe llevar a un contexto más amplio de lo que se enseña o señala en esa porción. Voy a leerles desde el versículo 10, donde el apóstol Pablo les da a conocer lo que en su oración pide a Dios por ellos, los colosenses. Desde el 10 dice así, Colosenses 1, 10 al 14, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Este llamado que continuamente hace la Escritura a los creyentes se puede hacer porque hemos sido librados de esa voluntad que se dirigía libremente a lo que deseaba, que en su corrupción era lo contrario a Dios. Pero ahora, por la regeneración, ese
principio de vida espiritual y la influencia del Espíritu Santo, se nos pide ahora a nosotros que andemos como es digno de nuestra vocación. ¿Por qué? Porque se puede. Porque Dios ha hecho un cambio en lo que se desea y se quiere. Y estos son los textos que presenta la confesión sobre esta libertad de la esclavitud natural bajo el pecado que se tenía. El otro texto de esta porción es Juan 8:36, donde a unos judíos que habían creído en Él, el Señor Jesucristo les hace una reconvención y Jesús les responde ante la negativa de ellos de decir que ellos no necesitaban ser libres porque ellos eran hijos de Abraham y nunca habían sido esclavos. El Señor les dice: si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente libres. Y a ellos no les gustó. Entonces el Señor Jesús les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y esto es lo que afirma nuestra confesión en este estado de gracia. Se tiene una libertad en la voluntad que siempre los hombres en cada estado tienen, pero ahora es una libertad para poder hacer y querer lo que agrada a Dios, dirigida a Dios. Y liberados de esa esclavitud, continúa diciendo el párrafo, y por su sola gracia lo capacita para querer y obrar libremente lo que es espiritualmente bueno. James Renihan, sobre lo dicho hasta aquí en el párrafo, comenta: cuando el Señor actúa, hace cosas muy específicas. Libera al hombre de la esclavitud natural a la que ha estado sujeto y lo capacita real y verdaderamente para querer y hacer lo que es espiritualmente bueno. Querer y hacer. Traer las experiencias personales ni como norma no sirven. Pero seguro algunos de ustedes han experimentado esto. Cuando el Señor nos trajo a sus pies, que con mi hermano por primera vez escuchamos el Evangelio, a partir de allí, cada reunión y cada día el Señor estábamos sentados, y porque lo hemos hablado, estábamos sentados esperando a que nos dieran instrucción de cómo agradar a Dios. O sea, de cómo abrir la Biblia y qué tengo que hacer, o sea, cómo agradar a Dios por esto que ha sucedido en nuestra vida. Pero es que hacía 15 días estábamos en la total oscuridad y la vida de nuestra familia era una miseria. Un querer y un hacer. Liberados de esa esclavitud, pero por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. El hombre regenerado ahora quiere y puede hacer lo que es espiritualmente bueno, porque ahora lo desea. Es el bien que ahora ve ante sí y se inclina hacia él libremente porque sabe que es lo mejor, lo que agrada a Dios. Sin embargo, esto es así por la sola gracia de Dios. Recordemos que estamos hablando de seres que somos criaturas de Dios y que fuimos hechos para estar en relación con Dios, siempre dependientes de Él. Renihan dice: este es un lenguaje que necesita ser entendido cuidadosamente. Esto no quiere decir que hagan estas cosas por sí mismos. La hacen por gracia. El pueblo de Dios hace cosas buenas, cosas con las cuales Dios está complacido, pero por su sola gracia. Y el texto de prueba que presenta la confesión aquí es Filipenses 2:13, que dice: porque, ¿quién? Porque Dios es el que en vosotros
Produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es la gracia de Dios. Los reformadores hablaban de la gracia cooperans o la gracia cooperante, que es la base de todas las buenas obras en el creyente. Richard Müller define esto como la gracia continua del Espíritu que coopera con la voluntad y el intelecto regenerados en la santificación y los refuerza. Ortodoxos. Y sin embargo hablan de una gracia cooperante. Toda la obra de salvación es monérgica, una obra de Dios. Pero en cuanto a la santificación, todo inicia en la regeneración y es una obra total de Dios. Pero a partir de allí, el hombre coopera en su santificación. Dios es el que santifica, pero el hombre coopera. ¿Qué significa esto? O el Espíritu Santo obrando en nosotros. No en la misma forma, sino que recuerden, el principio de vida espiritual es la influencia del Espíritu Santo. Esto no fue que entonces ya estamos capacitados y chévere, déjame que yo lo hago. No, es precisamente en esa relación con Dios que sigue su influencia hacia nosotros. Nosotros, por la voluntad libre, tomamos determinaciones, pero que el Espíritu Santo está soplando, influenciando por su bendita palabra hacia nuestra vida. La obra de santificación es una obra de Dios en la que nosotros cooperamos. Y cuando uno se encuentra con estos hermanos del siglo XVII expresando esto con el celo que tenían, aunque ellos no son el estandarte de lo que es la verdad, sí eran personas que examinaban con mucho detalle estos aspectos de la salvación y no debemos temer hacerlo. Nosotros no hacemos nada para nuestra salvación. La expresión clásica de que el único aporte que nosotros hacemos es llegar con nuestros pecados. Pero cuando Dios ha obrado en nuestra vida, en nuestro camino de santificación y crecimiento, hermanos, debemos hacer la parte que a nosotros nos corresponde, en dependencia del Espíritu Santo. Esta es la disposición de gracia concedida al nuevo creyente por el Espíritu Santo. Sin embargo, mis amados hermanos, la confesión no indica que el pecador convertido solo haga esto. Y el párrafo termina diciendo, sin embargo, por razón de la corrupción que todavía le queda, no quiere ni perfecta ni únicamente lo que es bueno, sino que también quiere lo que es malo. Por razón de la corrupción que todavía le queda, dicen nuestras copias impresas de la confesión, la corrupción remanente es la traducción literal de la confesión. De allí las expresiones que comúnmente utilizamos de pecado remanente o pecado residual, que señalan que aún el pecado tiene influencia en la vida del creyente, aunque ya no reina en él. Estado caído, un estado donde el pecado gobierna en él. Su voluntad, lo que hace libremente es pecar libremente porque así lo quiere y así lo desea. En el estado de gracia, un principio de vida, una influencia del Espíritu Santo que ahora nos dirige a buscar hacer lo que agrada a Dios, pero no única ni perfectamente. También está la seducción del pecado. El nacido de nuevo ahora quiere y puede hacer lo que agrada a Dios por la gracia de Dios que le asiste. Posse non peccare, pero aún hay una corrupción residual. Él no es aún perfecto, el pecado le seduce,
lo llama y triste pero frecuentemente nos inclinamos hacia Él y pecamos libre y voluntariamente. Los textos de prueba, Romanos 7:15, esta lucha que presenta el apóstol Pablo, ellos ponen específicamente los versos 15, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. 18, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Y el 23, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Ahora, la expresión no se puede quedar solamente allí. El apóstol Pablo dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y inmediatamente da la respuesta a esto: Jesucristo, Jesucristo. Pero este es el punto. Alguien me preguntaba sobre, y esta expresión de Pablo, que yo no hago el pecado, sino que Él es el pecado que está en mí, entonces yo no lo hago, no puede ser interpretado de ninguna manera que la persona no está haciendo voluntariamente lo que quiere hacer. Más bien lo que está mostrando es precisamente esa tensión que hay entre ser personas reconciliadas con Dios, con una relación con Dios, disfrutando la gracia de Dios con la influencia del Espíritu Santo, pero que también tienen un pecado residual que muchas veces grita y exige con fuerza, y la principal responsabilidad de que nosotros le respondamos somos nosotros. David Dixon, en la pregunta número 2 sobre este capítulo, en su comentario de la Confesión de Fe, señala el error de algunos grupos que tenían, que afirmaban que cuando el hombre venía a Cristo y era un creyente, entonces ya el pecado no tenía incidencia sobre su vida. Un hombre regenerado, después de su conversión, hará perfectamente y solo lo que es bueno. Y responde no. Gálatas 5:17, donde se muestran los deseos de la carne, ¿cierto? Pero la lucha del pecado y que se te ha dado para que no hagas lo que quisieres. Romanos 7:15, 18, 21 y 23, lo que hemos leído. Bueno, entonces no se equivocan los antinomianos. Los antinomianos son todos aquellos que básicamente decían que no era necesario cumplir la ley de Dios, porque eso básicamente ya estaba eliminado. Los anabaptistas y muchos cuáqueros que sostienen que todos los santos de Dios están libres de toda mancha y defecto del pecado, pues sí, se equivocan. ¿No se equivocan también algunos de la iglesia papal y los socinianos que sostienen que algunos cristianos que son más avanzados pueden llegar a esa longitud para no tener ninguna mancha y acto de pecado? Se equivocan terriblemente, sí. Estos son los santos desde esta perspectiva que hacen obras de supererogación. O sea, cumplen todo lo que Dios les pide y un poquito más para guardarlo en el banco de la fe y dárselo a los demás mortales normalcitos. Y dice, ¿por qué razones se refutan? Primero, porque la palabra dice que en muchas cosas ofendemos a todos. Santiago 3:2, porque todos ofendemos muchas veces. 2, porque Cristo nos ordena buscar diariamente la remisión de los pecados. Mateo 6:2, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. 3, porque no hay un solo hombre justo en la tierra que no peque. Romanos 3. 4, porque hay una guerra continua entre la carne y el espíritu, de modo que en ellos, es decir, en los regenerados, no son capaces de hacer lo que quieren ni deben hacer siempre, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 5, porque los regenerados no son capaces de cumplir el primer mandamiento, es decir, amar a Dios con todo su corazón, con toda su alma, ni perfectamente el resto de los mandamientos. 6, porque si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:8 al 9.
Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después aclara Dixon sobre lo que Santiago dice más adelante en 1 Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Y lo aclara. El texto habla del pecado no solo residiendo en nosotros, sino reinando en nosotros y haciendo un comercio y yendo con el pleno y cordial consentimiento de la voluntad, y se empieza con las palabras practicar el pecado. Esto no puede ser en un creyente. Lo hacen como cualquier hombre se deleitaría en el empleo diario que hace. Cuando dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente, el seminalis de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios, es en el sentido de una práctica continuada de pecados sin que nada le dé. 7. Lo vemos también en las grandes caídas de los más eminentes santos del Antiguo Testamento e incluso en los discípulos de Cristo. Entonces, el perfeccionismo, y eso que aquí no mencionó a los wesleyanos con su entera santificación, que creen que hay un momento de suplicarle a Dios que el poder del pecado y la influencia del pecado sobre la vida de un creyente es quitado totalmente. Se llama entera santificación. Te lo digo con todo conocimiento de causa porque casi saco una licenciatura en ese seminario. No tiene sustento bíblico. Brian Borman y Jason Chin dicen: el pecado restante hará guerra contra todo lo que ha sido renovado. La tensión es real. Esta guerra parece abrumadora, especialmente cuando el cristiano se dé cuenta de lo que Dios ha hecho en él en la regeneración. Todo cristiano que lucha por la santificación necesita saber esto. Aunque los pecados sean poderosos, los cristianos ya no están esclavizados por sus pecados. Eso significa que resistir, escapar y matar el pecado son posibles gracias a la obra de Dios en el Evangelio. El cristiano vive en la profunda tensión del ya y del todavía no. Ya ha experimentado el perdón y la regeneración y ahora es una nueva creación, pero también sabe que todavía no es todo lo que será. Y esa parte final de la reflexión nos lleva directamente a ese lo que seremos, nuestro estado cuando los creyentes seamos glorificados, el estado de gloria. El último párrafo de este capítulo, el párrafo 5, un muy corto párrafo, nos habla de la libertad humana en ese estado de gloria. Dice así el párrafo 5: la voluntad del hombre se hace perfecta e inmutablemente libre solo para el bien, solo en el estado de gloria. Cuando hablamos del estado de gloria, nos referimos al estado en el que estaremos los creyentes cuando el Señor Jesucristo regrese en gloria y sea la glorificación. Los suyos, los que han muerto en Cristo, se levantarán en cuerpos glorificados al unirse su espíritu, que al ir a Cristo cuando murieron ya fue glorificado al morir. Pero cuando venga el Señor en gloria, se unirán a cuerpos glorificados, y los que estén presentes en la venida de Cristo, creyentes en ese día, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos, glorificados para entrar todos juntos en el reino eterno del Hijo eterno, nuestro Señor Jesucristo. En su regreso, la victoria sobre sus enemigos será ejecutada definitivamente y el enemigo de nuestras almas, la corrupción de nuestro ser y la muerte ya no serán más. Bendito sea Dios. El cristiano que no camina su día a día
puestos los ojos en lo que nos espera, yo no sé en qué más los pone para recorrer este valle de lágrimas. Allí entonces se cumplirá lo que dice Apocalipsis 21:4, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. En el estado de gloria, el hombre es hecho perfecta e inmutablemente libre solo para el bien. Llega un día en que el hombre glorificado no podrá pecar, non posse peccare. Llega un día en que el hombre ya no estará en conflicto y solo querrá lo bueno. El conflicto que ahora mismo vivimos y que a veces trae vergüenza y que trae dolor y que hace que uno sacuda su cabeza, pero que le hace venir una vez más al trono de la gracia, ese conflicto no estará. Porque quitados los enemigos, Satanás, la corrupción de nuestra carne, y habiendo sido perfeccionados plenamente, nuestras voluntades serán libres. Voluntades libres. Pero que no podrán pecar como Cristo. Si la voluntad de Cristo como hombre no fuese una voluntad libre, las tentaciones no serían reales. Pero Él no pecó. Y no podía pecar, porque también es Dios. Ahora, nuestra voluntad será libre y no pecaremos, porque los enemigos serán quitados. Pero además de eso, nosotros resucitaremos en cuerpos gloriosos espirituales, o sea, plenamente hechos bajo la influencia del Espíritu Santo. Voluntades libres, pero voluntades ya no mutables, sino en un estado definido de hacer lo que agrada a Dios. Llega un día en que el hombre ya no estará en conflicto y solo querrá lo bueno. La naturaleza del hombre glorificado será buena y su voluntad también será buena. Y el texto al que nos hace ir la confesión de fe es Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y algunos dirán, pero esto se refiere a nuestra santificación ahora, y aquí está hablando de la madurez, pero nunca se llega a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, pero es la meta. Sí, esa es precisamente la santificación. Que nosotros en este recorrido vamos creciendo, pero no lo lograremos plenamente, pero vamos creciendo. Pero cuando el Señor regrese en gloria y nosotros seamos glorificados con Él, la santificación será plena, será total y definitiva, porque ya no estará el tentador, ya no estará la corrupción de la carne, ya no habrá más pecado, ni las consecuencias del pecado para el hombre. Y se estará en una total dependencia de Dios. El estado de gloria será glorioso porque nosotros veremos a nuestro Salvador en gloria. La fe se convertirá en vista. Toda la miseria causada por el pecado desaparecerá. Todo nuestro pecado se habrá ido. La iglesia redimida de Dios será salvada para no pecar más. Este mundo que tantas trampas tendió para enredar nuestros afectos y seducir nuestras voluntades, habrá pasado. Esta carne que tantas veces tiró con tanta fuerza de nuestras elecciones, será erradicada de verdad y para siempre. El diablo que manejó su arte y nos alejó, será arrojado para siempre al lago de fuego.
Seremos salvos de la presencia del pecado en el estado de gloria. Tendremos cuerpos resucitados y glorificados con afectos enteramente santificados y voluntad enteramente santificada. Nuestras voluntades se deleitarán en todo lo que es bueno y santo, y solo elegiremos lo que es bueno y santo. La obra que Él comenzó será completada en el día de Cristo Jesús. Quisiera terminar con la reflexión de G.I. Williamson sobre la Confesión de Fe de Westminster, en este mismo párrafo que nos es común en las confesiones reformadas, que dice así: algún día su obra en ellos se acabará, hablando de la santificación, pero aún entonces el hombre poseerá esencialmente la misma libertad que tiene ahora. Nuevamente, la diferencia estará en la medida de su habilidad y no de su libertad de hacer el bien. Entonces será capaz de hacer solo el bien. ¿Recuerdan que los reformados afirmamos que la libre voluntad hace parte de la esencia del hombre? Es que ustedes no creen en el libre albedrío. Lo tomamos en serio y tenemos que tomarlo con pausa de acuerdo al estado en el que se encuentra el hombre. Lo afirmamos. Ustedes creen en el libre albedrío, pero totalmente, si no, no tiene sentido todo lo que dice la palabra del Señor en cuanto a la responsabilidad humana. Y sigue diciendo: esto será porque su naturaleza será confirmada en santidad y estará en oposición completa al mal. Ya no será susceptible a la atracción del pecado, ya no poseerá ni el más mínimo deseo de hacer el mal. Que el Señor permita que tanto el autor como el lector veamos ese día. Y el autor ya se nos va adelantando, ¿no? O sea, se nos adelantó un poquito la mitad del camino. Quisiera terminar citando la oración de Juan Calvino al terminar uno de sus sermones sobre el libro de Deuteronomio, al tocar el tema sobre nuestra responsabilidad sobre el pecado. Inclinemos el rostro. Ahora, arrodillémonos ante nuestro buen Dios, reconociendo nuestras faltas, rogándole que nos haga sentirlas mejor de lo que hemos hecho, a fin de que nos entreguemos a Él con verdadero arrepentimiento y continuemos en Él no un solo día, sino toda la vida. Y para que con ello le plazca estar con nosotros en todas nuestras enfermedades, hasta que nos haya librado completamente y limpiamente de ellas, y así digamos todos: Dios Todopoderoso, Padre Celestial.